Bueno, envío un cordial saludo para los estudiantes de la especialización en gerencia de proyectos. Hoy en esta segunda semana que comenzamos vamos a hacer una disertación respecto a los tipos de evaluaciones que vamos a realizar en cada uno de los proyectos. En la primera semana vimos algunas generalidades, qué es evaluar un proyecto, qué tipos de evaluaciones pueden haber de acuerdo al tipo de proyecto. Ahora vamos a ver esos tipos de evaluaciones una por una, detenidamente, para entrar en la próxima disertación ya con el primer tipo de evaluación que vamos a hacer. Entonces, para eso me he propuesto estos 5 objetivos específicos. Primeros, cuántos tipos de evaluaciones hay en los proyectos. Ya tuvimos un breve acercamiento en la primera disertación. Vamos a ver qué es una evaluación financiera de un proyecto y cómo se hace, qué es una evaluación económica de un proyecto, qué es una evaluación social y qué es una evaluación ambiental. Es decir, al finalizar de nuestro curso ustedes tienen que saber formular o hacer una evaluación financiera, una evaluación económica, una evaluación social y ambiental, y habremos alcanzado todos los objetivos que nos propusimos en este curso. Entonces, lo primero el primer tipo de evaluación que vamos a ver y que se debe realizar en los proyectos es una evaluación de carácter financiero. Ya lo vimos la semana pasada que este tipo de evaluaciones es muy importante en los negocios privados y que ya no son tan importantes en los proyectos de inversión económica, social o ambiental. Pero aunque no sea tan importante, es necesario hacer la evaluación financiera en todos los tipos de proyectos. ¿Qué hace esta evaluación? Juzga el proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar una rentabilidad financiera. Ojo, decíamos la semana pasada, sí, el proyecto de inversión económica y social no busca generar riqueza para el inversionista, pero sí busca generar una rentabilidad financiera medida en unidades monetarias que se llaman beneficios y que se van a repartir entre la comunidad. Entonces, una razón para evaluar financieramente un proyecto de inversión económica es que tengo que verificar cuál proyecto me genera más beneficios para la comunidad, y el proyecto que me genere más beneficios pues es el que tengo que ejecutar. Juzga el flujo de fondos generado por el proyecto. Todos los proyectos tienen costos. Si tienen costos, debemos controlarlos a través de un flujo de caja. Lo que nosotros vamos a hacer en ese flujo de caja es juzgar el comportamiento de ese flujo de caja. Entonces, ¿qué objetivos tiene una evaluación financiera? Primero, determinar hasta dónde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente. ¿Para qué vamos a desarrollar un proyecto que se quede en la mitad? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el de la 26, el famoso hueco de la 26, que duró un poco de tiempo sin que nadie le echara un palazo, porque desafortunadamente los nules se gastaron la plata porque hubo una mala evaluación financiera de ese proyecto. Mide la rentabilidad de la inversión. Vuelvo y repito, no para el inversionista en el caso de los proyectos de inversión económica, sí para el inversionista en el caso de los proyectos de emprendimiento empresarial, pero todos los proyectos deben generar una rentabilidad, que en unos se van a llamar beneficios y se le van a repartir a la comunidad, y en otros no se llama riqueza y se lo embolsilla el inversionista, pero ambos generan rentabilidad. Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras alternativas. Vamos a aprender un indicador que se llama el costo anual equivalente. Hay proyectos de inversión económica que no generan una utilidad así como muy vistosa, pero sí generan unos costos de mantenimiento. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Para eso tenemos que hacer la evaluación financiera. Entonces, ¿cuál es la herramienta más idónea para la evaluación financiera? El flujo de caja. O sea, con que ustedes sepan construir un flujo de caja, lo sepan leer y sepan con ese flujo de caja sacar estos indicadores, yo me doy por bien servido. Ya saben ustedes evaluar financieramente un proyecto. Obviamente aquí estamos en una especialización, vamos a dar ciertas otras herramientas que ustedes pueden llegar a utilizar, pero básicamente que sepan manejar el flujo de caja y que sepan sacar los indicadores, sabrían hacer una evaluación de carácter financiero. Segundo, el segundo tipo de evaluaciones que nosotros vamos a hacer es la evaluación económica. Diferente de la evaluación financiera. La evaluación financiera es
¿qué rentabilidad me va a dar los recursos invertidos? Esa es la evaluación financiera. La evaluación económica, ojo, se supone que todas las compras y las ventas son de contado y que el capital es propio. ¿De quién? Pues de la comunidad. Eso es lo que nosotros presuponemos. Entonces, la evaluación privada en cuanto al retorno a la inversión toma menos importancia. Ya vimos que hay que hacerla, pero no es lo importante. La evaluación económica debe ser la pauta que guíe a los proyectos de inversión económica y social en la toma de decisiones frente a las innumerables necesidades en el país. Entonces, en los proyectos de inversión económica y social, la evaluación económica es la más importante. Pero insisto, para hacer una buena evaluación económica, no, es más, ni siquiera buena, para poder hacer la evaluación económica, tiene que hacer la evaluación financiera primero. La evaluación económica tiene por objeto medir el aporte neto de un proyecto o política al bienestar de toda la comunidad. Esa es la evaluación económica. Cuando hablamos de evaluación económica estamos hablando de reactivación económica de la comunidad. Si hay suficientes fuentes de trabajo, si los trabajos están bien remunerados, si hay riqueza en el municipio, toda la población va a estar bien. Eso es lo que quiere decir este primer párrafo. En este tipo de evaluación se mide la bondad del proyecto o programa para la economía nacional en su conjunto. El objetivo de verificar la evaluación económica es ver cómo se va a comportar la economía de la región con base en las actividades que va a desarrollar mi proyecto. Consiste en hacer un examen de la eficiencia de los recursos invertidos. Yo tengo que ser eficiente en mi gasto, tengo que sacar el máximo de utilidades al menor costo. Eso es eficiencia. La evaluación económica, ¿cuál es la herramienta? El flujo de caja económico. Se me olvidó escribirla ahí, pero es la herramienta primordial, el flujo de caja económico. Y los indicadores son la TIR, el BPN, la relación costo-beneficio, el costo no es el equivalente, pero económico. Entonces ya no se llama TIR, sino TIRE. Ya no es BPN, sino BPNE. Ya no es relación costo-beneficio, sino relación costo-beneficio económico y costo anual equivalente económico. Entonces son muy similares. La evaluación social. La evaluación social compara los beneficios y los costos sociales de una determinada inversión que le va a entregar esos beneficios a la comunidad para ver cómo se comportan esos beneficios o qué tanto impacto tiene en esa comunidad esos beneficios entregados. No siempre el proyecto que es rentable para un inversionista privado es rentable para la comunidad. Yo siempre pongo el ejemplo de Carlos Slim con Claro. Nosotros en Colombia pagamos la gasolina más cara del mundo, pagamos los minutos y el acceso a internet más caro del mundo y vamos y le decimos a Carlos Slim y Carlos Slim me dice, de malas hermano, igual es mi negocio. Entonces es un negocio extremadamente rentable para el inversionista privado, pero no es rentable para la comunidad. Tanto la evaluación social como la evaluación privada usa criterios similares para estudiar la viabilidad de un proyecto. Vamos a ver que como lo que en la evaluación social lo que se busca es determinar los beneficios del proyecto y ver qué tanto porcentaje de esos beneficios se le va a entregar a cada beneficiario, entonces utilizamos criterios similares. Son diferentes en la valoración de las variables determinables de los costos y beneficios que se les asocian. Ojo, los costos financieros son uno, los costos sociales son otros. Los beneficios financieros son uno, los beneficios sociales son otros. Verbigracia. Un puesto de trabajo que al inversionista privado le cuesta 1.300.000 pesos, sueldo mínimo más prestaciones sociales, pueda que al trabajador que accede a ese puesto mínimo se le multiplique ese beneficio, porque ya no es un beneficio solo para él, sino para su esposa. O sea, su esposa ya no tiene por qué aguantar hambre, su hijo puede ir al colegio, su hijo puede asistir a un centro de salud. Démonos cuenta que estas variables son diferentes, ¿sí? Y difieren también de los costos asociados a esas variables económicas. Diferencias con la evaluación financiera. La evaluación financiera trabaja con el criterio de precio de mercado. Ojo, la evaluación social trabaja con
razón precio cuenta, precio sombra o precio económico o precio social. Todo esto es lo mismo, pero son precios diferentes. Vuelvo y le repito, el precio de mercado es 1.350.000 pesos que le cuesta al empleador un sueldo mínimo, pero el costo social es mucho más alto, que representa lo que el niño puede aprender en el colegio, que representa la nutrición que la mamá de pronto en estado de embarazo puede adquirir a raíz de ese puesto generado. Para poder medir el efecto de implementar un proyecto sobre la comunidad, se deben tener en cuenta los efectos indirectos y las externalidades que generan sobre el bienestar de la comunidad. Ya les he explicado. Esas externalidades que no se tienen en cuenta en la evaluación financiera, se deben tener en cuenta en la evaluación social. Ojo, porque los beneficios muchas veces son infinitamente mayores que los recursos a precio de mercado invertidos. Por ejemplo, la redistribución de los ingresos o la disminución de la contaminación ambiental. Un proyecto que disminuya la contaminación ambiental va a generar unas utilidades altísimas. Nos vamos a ahorrar todo el dinero que se invierte en tratamiento de enfermedades respiratorias agudas. Todo ese dinero nos lo vamos a ahorrar con un proyecto que disminuya la contaminación ambiental. Existen variables que la evaluación privada incluye y que pueden ser descartadas en la evaluación social, como el efecto directo de los impuestos, subsidios y otros. Es decir, hay unos costos que tiene la evaluación financiera que no se tienen en cuenta en la evaluación social, porque los impuestos lo que hacen es, con los impuestos lo que hago yo es generar la plata para cubrir los costos del proyecto, entonces no los puedo tener en cuenta dos veces, por eso es que no se tienen en cuenta. Otras diferencias: los beneficios directos se miden por el incremento del proyecto provocará en el bienestar de la comunidad, es decir, dentro de los proyectos, dentro de la evaluación social, lo más importante es el aumento en el bienestar de la comunidad. Los beneficios y costos sociales intangibles, si bien se pueden cuantificar monetariamente, pueden considerarse cualitativamente en la evaluación. Esta es una discusión académica que yo tengo con algunos de mis compañeros docentes. Ellos me dicen, hay proyectos sociales que no tienen ingresos, y yo les digo, sí, los ingresos no son tangibles, son intangibles, pero hay que monetizarlos. Eso lo vamos a ver más adelante. El precio del mercado de los bienes y servicios del proyecto privado no coincide con el verdadero costo que dicha adquisición impone para la comunidad. Es decir, los costos sociales son diferentes a los precios de mercado. Es decir, el flujo de caja financiero, que es donde veo cuánto me cuesta realmente cada insumo, es diferente al flujo de caja social, porque ese flujo de caja social debe tener unas externalidades que yo debo tener en cuenta. Los ingresos privados que recibe el inversionista por la venta de los bienes y servicios producidos difieren del valor que la comunidad le asigna a un bien o a un servicio. Vuelvo y le repito, al inversionista privado le interesa el número de billetes de 100.000 que entran a su bolsillo. A la comunidad no le interesa el número de billetes de 100.000, a la comunidad le interesa la proyección en cuanto a la posibilidad de ejercer una labor. Por ejemplo, lo que dice el presidente Correa, dice, vea, el canal que nosotros hicimos dentro de lo que le estaba comentando anteriormente, de un proyecto donde él compara las inundaciones de Colombia y de Perú versus los proyectos que él montó. Él hizo un canal de 40 kilómetros artificial. Decía, no se inunda, vea, la gente no pierde sus casas. ¿Cuánto creen ustedes? O sea, pregúntenle a los habitantes de Mocoa que perdieron seres queridos en la anterior inundación, la del 1 de abril del 2017, pregúntenle cuánta plata darían ellos por recuperar ese ser querido. No tiene ningún valor. Entonces, el valor de esos ingresos privados es muy diferente al valor social que le da a la comunidad. Díganle ustedes, vea, ¿cuánto daría para que no perdieran su casa, para que no perdieran todo lo que han trabajado durante toda la vida? ¿Sí me explico? Esa percepción es totalmente diferente entre la comunidad al inversionista privado. Por eso las evaluaciones deben ser diferentes.
¿Qué estamos diciendo? Los precios de mercado no son lo mismo que los precios económicos o sociales. Yo les pongo este ejemplo. ¿Cuánto vale un vaso de agua para una persona en Bogotá que sencillamente abre el grifo y saca el agua? Preguntémosle cuánto vale el mismo vaso de agua para una persona que vive en La Guajira. ¿Sí? Esa variación de la percepción se llama externalidad y hay que considerarla en la evaluación social de los proyectos. Entonces, aquí dentro del PDF tienen algunos elementos de las evaluaciones según el tipo de proyecto. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la evaluación financiera, el punto de vista es que varios inversionistas, o sea, los inversionistas, el gobierno y los beneficiarios ven el proyecto financieramente hablando diferente, ¿sí? Desde el punto de vista de la evaluación económica, solo a la colectividad le interesa. Desde el punto de vista social, a la colectividad, y desde el punto de vista ambiental, al ser humano, pero en su relación con el medio ambiente. ¿Cuál es el objetivo que sirve como base para el análisis de la evaluación? Primero, las utilidades, la riqueza financiera. Segundo, los beneficios para reactivar la economía, los beneficios para mejorar la calidad de vida y el impacto que la iniciativa causa en el medio ambiente. ¿Cuál es el criterio para la toma de decisión? Un indicador de rendimiento financiero, un indicador de rendimiento económico, un indicador de rendimiento social, un indicador de rendimiento ambiental. Estos son los indicadores objetivos de procesos subjetivos que yo hago. ¿Sí? O sea, yo tengo que sacar estos indicadores y decir, ambientalmente el proyecto sirve, socialmente sirve, económicamente sirve. Precios utilizados en la evaluación, precios de mercado en la financiera, precios sombra o precios económicos en la económica, social y ambiental, precios ambientales. Ojo, porque ambientalmente hablando también los precios cambian y eso es lo interesante de estas evaluaciones, ¿sí? Los beneficios o costos. Los beneficios en la evaluación financiera tienen que ver con la riqueza que generan los recursos invertidos. Los beneficios en la económica tienen que ver con la manera como se reactiva la economía, en lo social cómo mejoran la calidad de vida y en el ambiental en el ambiental no es tanto lo que mejora el medio ambiente, sino la capacidad de recuperación que tiene el medio ambiente a través de los daños, por decirlo de alguna manera, que causa el desarrollo del proyecto. Tratamiento de las transferencias financieras. Aquí no hay transferencias financieras, aquí hay externalidades, en todas estas hay externalidades que hay que tenerla en cuenta. Y la tasa de descuento es la tasa de interés de oportunidad, la tasa de descuento social, tasa de descuento social y tasa de descuento ambiental. Vamos a verlo más adelantico. Yo necesito que ustedes lean el PDF y entiendan que cada uno de estos elementos tiene una connotación diferente dependiendo de la evaluación que vayamos a hacer. Vamos a entrar con la evaluación ambiental. Entonces, lo primero es que debemos definir que muchas actividades humanas, ¿sí?, pero especialmente aquellas de producción o de prestación de bienes y servicios, interactúan de alguna manera con el medio entorno, con el medio ambiente, con el entorno donde vamos a desarrollar esas acciones. Todos los proyectos interfieren con el medio ambiente, todos, para bien o para mal, pero todos interfieren. Por ejemplo, consumen recursos naturales, remueven vegetación, utilizan suelos productivos, modifican el paisaje, desplazan personas, etcétera, etcétera. Generan cambios en las condiciones ambientales que pueden ser muy variables en cuanto a su significancia, magnitud, duración y extensión. Por eso hay que hacer evaluaciones ambientales. El resultado de esta relación proyecto-ambiente a lo largo del tiempo ha conducido a un proceso de deterioro de la pérdida de la calidad ambiental. O sea, nosotros no hemos estado pendientes, no nos interesa pararnos. Les voy a poner un ejemplo. Todos los ganaderos no les interesa tumbar selva, tumbar árboles para poner a pastar a sus bovinos. Y resulta que eso nos va a llevar a la muerte. Esta situación ha generado un movimiento mundial que busca revertir o por lo menos reducir ese deterioro en el medio ambiente. ¿Para qué? Para consolidar los postulados de desarrollo sostenible. Entonces, ¿cómo se pueden consolidar esos postulados? A través de diferentes estrategias. Una de ellas es hacer evaluación ambiental
a los proyectos. Y dentro de esa evaluación ambiental, pues se destaca la evaluación del impacto ambiental de los proyectos. Es decir, todo lo que les he dicho es como el sustento de por qué es necesario hacer evaluación ambiental de los proyectos. Ojo, hay que tener en cuenta que el hecho de que un proyecto o actividad altere significativamente el ambiente no significa que no sea viable. Ojo con eso. Hay personas que no quieren hacer las evaluaciones de impacto ambiental porque dicen, y es que mi proyecto va a alterar el medio ambiente. No, no significa que no sea viable. La viabilidad no se mide por la generación de impactos positivos o negativos, ojo, sino por la capacidad del ambiente de recuperarse, ya sea por medios naturales o artificiales. Recuerden esto que es muy interesante en la evaluación ambiental de los proyectos. No es qué tanto impacta, es hacernos la pregunta si ese impacto se puede revertir, es decir, si el medio ambiente se puede recuperar de alguna manera. Entonces, si voy a impactar, pero lo voy a recuperar por medio natural o artificial, el proyecto se puede desarrollar. De tal forma que se pueda garantizar un nuevo equilibrio proyecto-ambiente que refleje en términos absolutos una igual o mejor calidad de las condiciones del ambiente afectado antes del proyecto. Entonces, la evaluación del impacto ambiental lo que busca es garantizar que el equilibrio que había antes del proyecto se mantenga o sea superior, por lo menos que se mantenga, y a través de una regeneración o una nueva generación del equilibrio. Objetivos de la evaluación del impacto ambiental. Primero, encontrar las soluciones que le vuelvan a dar armonía a la relación proyecto o a la relación hombre-sistema ambiental. Ese es uno de los objetivos. Estudiar el medio, descubrir procesos y funciones de sus componentes, analizar la sensibilidad, o sea, la vulnerabilidad, las debilidades y las fortalezas ambientales. Entonces tenemos que estudiar el medio ambiente donde se va a desarrollar el proyecto, descubrir los procesos y funciones que van a impactar ese medio ambiente, analizar la sensibilidad de esos procesos y esas funciones, la vulnerabilidad, las fortalezas y las debilidades. ¿Para qué? Para diagnosticar la real capacidad de recuperación del medio ambiente frente a esas acciones, ¿sí? En caso tal, ¿para qué? O sea, si esa recuperación no se da de manera natural, hacerlo con medidas artificiales para que ese desajuste vuelva a quedar ajustado. No sé si he sido lo suficientemente claro en la apreciación. Importante, la evaluación del impacto ambiental no es una ciencia exacta, sino que es una actividad relativamente nueva. O sea, yo no me considero experto en evaluaciones de impacto ambiental. La verdad, a mí me tocó repasar porque yo casi siempre trabajo con ingenieros ambientales que son los que hacen la evaluación de los proyectos, pero pues yo no podía llamar a un ingeniero ambiental para que les diera a ustedes el curso, entonces me tocó sentarme con ellos, volver otra vez a hacer el curso, pero ellos eran los que me decían, oh, es una actividad relativamente nueva, no se ve tan duro, profe, me decía. Muchas de las metodologías y procedimientos propuestos están como en prueba, ¿sí? Hasta ahora se están desarrollando. Es un tema de construcción y de aprendizaje permanente. Todavía existen muchísimos vacíos, por eso es que a mí se me dificulta, porque es que yo soy más financiero, económico y social, entonces ahí hay unos parámetros que son muy fáciles de establecer, mientras que en las evaluaciones ambientales no. Por ejemplo, algunos de estos conceptos, efecto e impacto, no están muy bien definidos, monitoreo y seguimiento, y eso dificulta la elaboración del impacto ambiental. Es necesario conocer estas dos definiciones. ¿Qué es impacto ambiental? Es el cambio que se ocasiona sobre una condición o característica del ambiente por efecto del proyecto. O sea, el proyecto va a realizar algunas actividades y esas actividades van a alterar el ambiente, ¿sí? La evaluación del impacto ambiental es un instrumento o herramienta de carácter preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de la actividad humana con el fin de establecer las medidas de control y preventivas que hagan posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible el medio ambiente. Entonces recordemos que el impacto ambiental es ese cambio
en las condiciones del entorno por las actividades que desarrollamos. Y la evaluación del impacto ambiental es de carácter preventivo importantísimo, o sea, ya no sirve hacer una evaluación cuando ya el daño está hecho. Yo para qué hago un estudio del daño que ha causado la explotación petrolera, lo que tengo que hacer es el estudio para que no se hagan las explotaciones que causan más daño, ¿sí? Y debemos identificar las consecuencias de esas acciones. ¿Para qué? Para ver qué tanto se puede recuperar el medio después de que termine el proyecto o en la ejecución del proyecto, y para establecer esas medidas de tal manera que el medio ambiente se logre recuperar. Entonces, la evaluación de impacto ambiental, ¿dónde se puede aplicar en los proyectos? Entonces, démonos cuenta que en la construcción, en la operación y mantenimiento y en el desmantelamiento o el abandono se pueden aplicar evaluaciones de impacto ambiental. Pero para que sean de mucho impacto, tenemos que hacerlo de carácter preventivo en la planeación. Es decir, cuando ya estemos construyendo, claro, yo tengo que hacer una evaluación de impacto ambiental. Cuando estemos operando y mantenimiento, tengo que hacer esa evaluación, tengo que hacer seguimiento permanente. Cuando estemos desmantelando también. Pero, ¿para qué lo hacemos acá si lo podemos hacer aquí en los estudios y en la planificación para que esto sea más fácil? Es decir, aquí saco los indicadores y acá sencillamente los estoy chequeando. Si nosotros no sacamos indicadores aquí, entonces lo que vamos a hacer son medidas reactivas cuando ya estemos haciendo, ejecutando las acciones del proyecto. Vea el flujograma de procesos para realizar una evaluación de impacto ambiental. Entonces, comenzamos. El proyecto está relacionado directamente con el medio ambiente. Ojo, hay proyectos ambientales. Claro, no hay. Cuando yo hablo de que si el proyecto está relacionado directamente con el medio ambiente, parto de la premisa de que es un impacto positivo del medio ambiente. Yo creo que ninguna persona va a ser tan calaveruda de hacer, a no ser que esté mal de la cabeza, hacer algo que dañe el medio ambiente únicamente por dañarlo, ¿sí? Entonces, si el proyecto está relacionado directamente con el medio ambiente, se ejecuta el proyecto. Si no está relacionado con el medio ambiente, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, ¿el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente? Si no tiene efectos significativos, se puede hacer el proyecto. Si los tiene, tenemos que valorar las implicaciones ambientales. Tenemos que valorar esas implicaciones que estamos diciendo que sí las va a tener. Entonces, ¿cómo las valoramos? Las valoramos preguntándonos si el proyecto impacta el medio ambiente de forma negativa. Si el proyecto no impacta el medio ambiente de forma negativa, se puede ejecutar el proyecto. Yo les decía en la etapa de formulación que siempre que un proyecto impacte de manera positiva o negativa, tengo que hacer una evaluación de impacto ambiental. Porque en la evaluación del impacto ambiental es donde yo le compruebo a las entidades de control que lo va a impactar positivamente. Entonces, de todas maneras hay que hacerla. Pero si el proyecto no impacta de forma negativa el proyecto, se puede realizar. Si sí lo impacta, la siguiente pregunta es, ¿existen soluciones alternativas para erradicar estas implicaciones negativas? ¿Existen estas soluciones? Si no existen las soluciones, bueno, si no existen, la siguiente pregunta es, ¿el sitio de la localización del proyecto alberga hábitat o especies prioritarias? Si no alberga especies prioritarias, decimos, existen razones imperiosas de interés público de primer orden en cuanto a lo social o económico para realizar el proyecto. Si no existen, no debemos ejecutar el proyecto. Si sí existen, se deben implementar medidas compensatorias, rediseñando y llegando pues a la ejecución del proyecto. Entonces, partiendo de acá, existen soluciones alternativas para erradicar las implicaciones negativas. Sí existen soluciones alternativas, reformulamos el proyecto y lo ejecutamos. Si no existen, la siguiente pregunta es, ¿existe en el sitio de la localización del proyecto hábitat o especies prioritarias? Sí existen especies prioritarias. Existen razones
imperiosas de interés público de primer orden en cuanto a lo social o lo económico no existen, no debemos hacer el proyecto. Sí existen, sí. Des en cuenta que con esta pregunta de si en el proyecto hay especies importantes o prioritarias, si usted contesta sí o contesta no, da lo mismo. Si contesta sí, perdón, ¿existen animales o hábitat prioritario? Sí. Entonces, ¿hay razones sociales de imperiosa necesidad social o económica? No, no se debe ejecutar el proyecto. Sí, se ejecuta el proyecto. No hay hábitat o especies prioritarias, no las hay. Entonces la pregunta es, ¿existen razones de importancia social o económica? No las hay, no ejecutamos el proyecto. Sí las hay. Este es el flujo. Es que es difícil explicarlo acá en una diapositiva, pero son las preguntas generales que usted debe hacerse en la evaluación del proyecto para saber si se autoriza o no se autoriza la ejecución del proyecto. No es una respuesta fácil, pero es una respuesta que tenemos que dar. Hasta ahí llegamos a las generalidades de los tipos de proyectos y de los tipos de evaluaciones que vamos a realizar en el proyecto. La próxima semana vamos a entrar con el primer tema ya específico, que es la evaluación financiera. ¿Cómo la hacemos? Recuerden que vamos a durar tal vez unas 3 semanas, porque la evaluación económica es muy similar a la evaluación financiera. O sea, yo necesito que ustedes aprendan muy bien el conocimiento de cómo se realiza una evaluación financiera, y va a ser mucho más fácil hacer la evaluación social y económica. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video la próxima semana.